compartir, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Freddy Velázquez de la Iglesia Cristiana Mahanaim 2 en el 1904 East St. George Avenue en Linden, New Jersey. Gloria a Jesús. Estamos aquí para bendecir tu vida. Gloria a Jesús, para bendecirte de manera especial en esta hora. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, como de costumbre en los viernes tenemos nuestro estudio bíblico. Gloria a Jesús a las 7 de la noche. Ya comenzando la próxima semana estamos haciendo las gestiones para comenzar nuestro servicio, no de mi oficina, sino desde nuestra iglesia. Gloria a Jesús. Así que los hermanos que vayan a estar con nosotros pues van a estar ya avisados. Gloria a Jesús, de que ya vamos a empezar a abrir los viernes también. Gloria a Jesús, en la noche a las 7 de la noche. Tenemos nuestros servicios regulares, son lunes y miércoles, aleluya, a las 7 de la noche, oración. Los lunes vamos a estar aquí a través de oración a través del internet, y los miércoles vamos a estar directamente de la iglesia también transmitiendo el servicio de oración. Gloria a Jesús. Los viernes, como de costumbre, vamos a seguir en nuestro servicio, aleluya, de enseñanza. Gloria a Jesús. Y luego, Dios bendiga a nuestro hermano Aníbal. Gloria a Jesús, aleluya, que también nos está mirando. A Rita, aleluya, que nos está mirando desde Argentina. Gloria a Dios, qué bueno que están ahí, que se están uniendo. Gloria a Jesús. Como les decía, el viernes próximo pues tenemos nuestro estudio bíblico a las 7, y el domingo tenemos nuestro servicio de adoración y alabanza. Gloria a Jesús. Ya tenemos oportunidad de poder abrir nuestras iglesias. Gloria a Jesús, y lo estamos haciendo, aleluya, siempre llevando todo tipo de reglas que se han puesto para este tiempo. Gloria a Jesús, nosotros las estamos llevando a cabo, como tener máscaras, tener distanciamiento entre familias. Gloria a Jesús. Y también tener todas las facilidades para que los hermanos se sientan seguros dentro de la casa del Señor. Así que te invitamos a que nos acompañes el próximo domingo a las 11 de la mañana, donde vamos a tener nuestro servicio de adoración y alabanza. Gloria a Jesús. Quiero, antes de comenzar la enseñanza del día de hoy, gloria a Jesús, a llevarte algunos versos de la palabra del Señor que se encuentra en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Gloria a Jesús, aleluya. En este día, gloria a Jesús, tenemos nuestro estudio bíblico. Gloria a Jesús. Vamos a estar estudiando, gloria a Jesús, un tema, gloria a Jesús, de bendición. Gloria a Dios para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Y yo espero que te goces, aleluya, con lo que vamos a estar compartiendo en este día. Gloria a Jesús, donde Dios se va a glorificar. Gloria a Jesús, grande y poderosamente en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Antes de comenzar, pues, gloria a Jesús, quiero invitarte a que a mis manos ha llegado este libro. Gloria a Jesús. Míralo bien. Jesús, gloria a Jesús, de Nazaret. Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Este libro por nuestro hermano Samuel Pagán. Gloria a Jesús, un varón, gloria a Jesús, traductor de la Biblia. Gloria a Jesús, tal como la conocemos. Gloria a Jesús. Él ha escrito varios libros, y muchas de las enseñanzas, aleluya, que nosotros estamos llevando de este doctor, gloria a Jesús, en traducción bíblica, porque no es solamente un escritor, es un doctor, gloria a Jesús, en las traducciones bíblicas. Vive en Jerusalén, gloria a Jesús, y desde allí pues él se encarga de estudiar
gloria a Jesús, y también de escudriñar algunos descubrimientos arqueológicos, como han sido las excavaciones de la casa de Pedro, gloria a Jesús, y muchas de las enseñanzas de Jesús pues son compiladas aquí en este libro, Jesús de Nazaret, vida, enseñanza y significado, gloria a Jesús. Así que yo te insto, míralo bien, gloria a Jesús, a que tú pues vayas a tu librería y puedas conseguir este libro, gloria a Jesús, aleluya. Es bien importante que la iglesia de Jesucristo pues se instruya, aleluya, con literatura que sea buena para la vida y para cada uno de nosotros, gloria a Jesús. En esta hora yo quiero comenzar, gloria a Jesús, con este tema el día de hoy, las sanidades de Jesús, las sanidades de Jesús, aleluya. Es un tema, gloria a Jesús, muy interesante. Quizás vayamos a estar por lo menos 2 o 3 viernes hablando acerca de este tema, gloria a Jesús, porque se dividen en varias, gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Margarita, gloria a Jesús, que también nos está mirando, nuestra hermana Margarita Hernández, gloria a Jesús. Dios te bendiga a ti y a tu esposo, gloria a Jesús. Vamos a estar estudiando estos eventos que dieron paso dentro de la vida de Jesús, que son claramente evidencia de lo que Dios, amén, de lo que Dios Jesús quiere para la vida del hombre, gloria a Jesús. Y vamos a estar dividiéndolo en varios episodios o varios capítulos en los cuales vamos a estar estudiando las sanidades de Jesús, gloria a Jesús. Y vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos 37 al 40. Capítulo 4, versículo 37 al 40 de gloria a Jesús, el libro de San Lucas. San Lucas, o el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 37 al 40. Es de reseñar de que Lucas no solamente escribe este evangelio, gloria a Jesús, y de todos los evangelistas que escriben la Biblia, pues Lucas no es judío, sino es griego, gloria a Jesús. Y él se convierte al evangelio por medio del ministerio de nuestro hermano Pablo, gloria a Jesús. Él escribe no solamente el evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas, sino que también escribe, gloria a Jesús, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es de mano y autoría de nuestro hermano Lucas, gloria a Jesús. Y él pues recopila muchas de estas cosas. Hay que tener en cuenta de que por el tiempo que estaban sucediendo estas cosas, pues muchos de los apóstoles, muchos de los discípulos, mucha gente había ya muerto, gloria a Jesús, por la persecución, o estaban en cárcel o estaban muertos, gloria a Jesús, se habían ido lejos, habían empezado a llevar el evangelio a otros países, a otras regiones, gloria a Jesús, y por la necesidad de mantener los hechos de primera mano, Lucas se da a la carrera de conseguir y entrevistar a las personas que estuvieron presentes en los momentos en que Jesús hacía sus milagros, daba sus discursos y hacía varias cosas. De hecho, se cree y tiene por seguro de que él conoció a el evangelista Juan, o el apóstol San Juan, gloria a Jesús, y también pudo haber conocido a María, la madre de Jesús, gloria a Jesús, sobre la tierra, gloria a Jesús. Así que él tenía mucha información acerca de los hechos que Jesús había participado, donde Jesús había participado mientras su ministerio sobre la tierra, gloria a Jesús. En el libro de los Hechos también nos habla mucho acerca del ministerio de nuestro hermano Pablo, gloria a Jesús. Y es por eso que tomamos
este libro como introducción a las sanidades de Jesús, y dice en el capítulo 4, versículo 37 al 40 del Evangelio según San Lucas: y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Gloria a Jesús. Donde quiera que iba Jesús se difundía o se daba a conocer, aleluya, lo que él estaba haciendo. Gloria a Jesús, lo que estaba sucediendo durante su ministerio. Y el 38 nos dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Gloria a Jesús. La suegra de Simón, cuando hablamos de este Simón, estamos hablando de Pedro. Gloria a Jesús. Acuérdate que Pedro su nombre original era Simón. Gloria a Jesús. Él fue el que estaba en las barcas en la mar de Galilea. Gloria a Jesús. Y Jesús sube a su barca y le dice: boga un poquito afuera de la orilla para él poder dar un discurso. Luego del discurso, gloria a Jesús, Jesús le indica que bogue mar adentro y vayan a pescar. Ellos no habían pescado en esa noche nada. Los pescadores, mayoría de veces, pues pescan durante la noche cuando los peces se reúnen en la superficie, pero no habían pescado en ese momento. Entonces Jesús le dice a Pedro, y Pedro le dice: en tu nombre no hemos pescado nada, pero en tu nombre vamos a salir y vamos a pescar. Gloria a Jesús. Y cuando llegan al lugar donde van a tirar las redes, Jesús le dice: tira a las redes a la derecha. A la izquierda es lo acostumbrado, pero Jesús le dice: tírala a la derecha. Y una vez que ellos lo hicieron, gloria a Jesús, marineros experimentados, pescadores de mucho tiempo, gloria a Jesús, ellos empiezan a agarrar o a pescar una cantidad de peces tan grande que las redes se rompían. Entonces Jesús más adelante cambia el nombre de Simón a Pedro. Gloria a Jesús. Por eso cuando estamos hablando de Capernaum, que era la ciudad, gloria a Jesús, base del ministerio de Jesús, gloria a Jesús, cuando Jesús llega a esta ciudad, entra en casa de sus discípulos, de sus apóstoles, y en estos momentos pues le toca en la casa de Simón o de Pedro, y dice en la escritura: la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Mira lo que está sucediendo aquí. No sabemos si era por causa de una infección. No habían esos métodos antiguos donde podían determinar qué tipo de enfermedad que estaba causando esta fiebre. Lo que sí dice que tenía una gran fiebre, o sea, estaba sobre calentura. Gloria a Jesús. Lo que hoy conocemos sobre 101, 102, 104 de calentura de lo que es la persona originalmente, de lo que es la temperatura original de la persona, que debería ser entre un 97 y un 98, estaba por encima de esto. Y entonces sigue diciendo: y le rogaron por ella, o sea, que le pidieron que él orara y sanara a la suegra de Simón o de Pedro. Y en el 39 dice: e inclinándose hacia ella, reprendióla a la fiebre, y la fiebre la dejó. Gloria a Jesús. Y levantándose ella, al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Gloria a Jesús. Hay que entender algo principal dentro de lo que se está hablando en este momento. Jesús llega a casa de una persona, la persona está enferma, le ruegan por ella, él pone sus manos y la sana. Y esta sanación, gloria a Jesús, trae por consecuencia que mucha gente se da cuenta que Jesús está entre medio de ellos. Gloria a Jesús. Y empiezan a traer
enfermos de diversas enfermedades. Allí habían gente quizás con fiebre, también había gente quizás con malestares estomacales, había gente quizás con dolor de cabeza, gloria a Jesús, disentería, había gente quizás con malaria, gloria a Jesús, no se sabía lo que esa enfermedad, lo que era antes, ahora se conoce, gloria a Jesús, quizás había gente con gripe, había gente ciega, había gente también había gente leprosa, había gente manca, gloria a Jesús, había gente coja, paralítica, gloria a Jesús, diversas enfermedades. Y Jesús, aleluya, al mirarlos todos, según el versículo que estamos interrogando en esta hora, dice que a todos les sanó, gloria a Jesús, a todos les sanó o los sanaba, gloria a Jesús, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaban. Las narraciones evangélicas están llenas de prodigios que ponen en evidencia clara no solo el poder sobre las fuerzas físicas y naturales de Jesús y la naturaleza naturales de Jesús, sino que revelan su naturaleza mesiánica y su misión redentora como cumplimiento de los oráculos y antiguos profecías testamentarias. Gloria a Jesús. Había profecías acerca del Mesías, gloria a Jesús, y muchas profecías que se hablaban acerca de lo que iba a ser el ministerio de Jesús sobre la tierra. En un momento, gloria a Jesús, Jesús llega en la misma ciudad de Capernaum, es invitado, gloria a Jesús, a la sinagoga, y allí él toma el rollo, gloria a Jesús, del libro de Isaías y comienza a leer especialmente en la parte donde dice: porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para sanar. Gloria a Jesús. Y esto es uno de las profecías que se habían dado sobre el Mesías. Y cuando Jesús llega, Jesús comienza su ministerio y comienza a sanar. Gloria a Jesús. Comienza a orar por enfermos, por necesitados, por personas que habían sido marginadas por cualquier tipo de enfermedad, gloria a Jesús, y eran sanados, gloria a Jesús. Acuérdate que el ministerio de Jesús, aleluya, está dando en una dinámica donde el pueblo de Israel está pasando por un atropello por el pueblo que los conquista, gloria a Jesús. Aunque traen cosas buenas con su conquista, los romanos también atropellan y a todo aquel que no se subyuga bajo sus pies, pues son aplastados, gloria a Jesús. Y especialmente en una sociedad donde solamente el 8% era rico y todo el 92% de la población era pobre, extremadamente pobre, pues los pobres no tenían manera de conseguir ser sanados y tenían que quizás esperar que el Señor les sanara, o que también, gloria a Jesús, viniera alguna persona de esas sabios de la antigüedad y tomaran algún tipo de hierbas y las sirvieran y le hiciera quizás un medicamento, quizás arcaico, pero funcionaban en aquellos momentos. Yo me acuerdo que cuando yo tenía dolor de estómago, mi madre siempre decía que el té de manzanilla era muy bueno. Y a mí me gustaba, gloria a Jesús, me gustaba el té de manzanilla. Mi madre iba al patio de mi casa y buscaba aquellas florecillas que ella decía de manzanilla, y hacía un té sabroso, el cual nosotros lo tomábamos y los malestares de estómago se iban. De hecho, en el tiempo de Jesús también existían gente, gloria a Dios, que hacían milagros. Gentes que también sanaban, gloria a Jesús. Gente que también estaban allí adorando y glorificando a Dios y buscaban al Señor. Y también cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, Dios te va a ungir para que tú hagas estas cosas, porque no lo estás haciendo tú con tu propia inteligencia o con tu propio proceder, sino que estás haciéndolo de parte de Dios. Por eso, cuando Jesús comienza el ministerio, pues Él lo está haciendo conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito acerca de Él. Es de saber que durante el ministerio de Jesús sobre la tierra era para los afligidos y perseguidos.
Gloria a Jesús. Los pobres y enfermos que no podían costear su tratamiento médico y por una gama de dificultades solo les podían esperar la muerte. Pero Jesús llegó. Cuando Jesús llega, todo cambia. Así como de poner en clara evidencia que Él es el Mesías prometido y que el reino de Dios se había acercado. Esto lo hacía como para darle al pueblo a conocer quién era Él. Gloria a Jesús, aunque no lo dijo directamente con su boca, porque no había llegado el tiempo, porque si los fariseos que lo perseguían, que siempre estaban cerca de él, hubieran escuchado estas cosas directamente, gloria a Jesús, habladas por Jesús, gloria a Jesús, quizás lo hubieran tratado de asesinar anteriormente, pero como no había llegado el tiempo, pues no podían poner sus manos sobre él, porque gloria a Jesús, él estaba, gloria a Jesús, comenzando a desarrollar una iglesia que era para bendición de las naciones, especialmente para aquellos necesitados. Aunque muchas veces pensamos que los que tienen dinero no tienen necesidad, lamentablemente quiero decirte que los que tienen dinero tienen tanta necesidad como los que no lo tienen. Gloria a Jesús, porque su amor al dinero pues les trae muchas otras cosas que a los que no tienen dinero pues no les suceden. En una ocasión hubo un médico, gloria a Jesús, que escuché a un pastor hablando acerca de un médico que se paró al lado de una mujer muy rica que tenía un cáncer muy avanzado. Gloria a Jesús. Y cuando el médico la vio, él dijo, ¿quién tuviera la cantidad de dinero que tiene esta mujer? A lo que la mujer se viró y le dijo, ¿quién tuviera la salud que tú tienes? Gloria a Jesús, porque con todo el dinero que tengo no puedo comprar lo que tú tienes. Gloria a Jesús. Y es la realidad. Muchas personas están necesitados, sean personas de dinero, sean personas pobres, afligidos. Gloria a Jesús, que necesitan ser sanados. Por eso Jesús llega. Gloria a Jesús. Y adicional, pues da a conocer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él ha venido porque así había sido profetizado. Vemos en una clara visión de lo que acontecía. Todos los que se acercaron a Jesús fueron sanados. Así lo expresa el Evangelio de Lucas, hablando de Jesús en su paso en Capernaum, por su paso en Capernaum. Gloria a Jesús. Mientras Jesús va caminando, Él va llevando el mensaje. Gloria a Jesús. Y en esta ciudad de Capernaum, pues la Biblia indica que todos los que se acercaron a Él fueron sanados. No fueron sanados 2 o 3, fueron todos sanados. Es necesario mencionar que para los evangelistas Jesús no solo atraía a la gente en necesidad mediante su discurso elocuente y sus enseñanzas desafiantes, sino que Él respondía a los reclamos más serios de salud en una sociedad donde la enfermedad presentaba a los individuos, las familias, los pueblos y naciones un desafío formidable, pues Él tenía el poder sobre la mortalidad. Gloria a Jesús. ¿Qué significa esto? Que en el ministerio de Jesús, cuando Jesús comienza a desarrollar este ministerio, empieza a desarrollar esta sanidad, gloria a Jesús, anteriormente una enfermedad era una sentencia de muerte. Muchas personas cuando oyen un diagnóstico de cáncer inmediatamente piensan en la muerte, porque así han sido enseñados por tiempos. Gloria a Jesús, que esta es una enfermedad que no se cura y al fin y al cabo la persona va a morir. Otros que también tienen este tipo de problemas son los que tienen cirrosis hepática, que también en el momento en que son diagnosticados con este tipo de enfermedad, pues la enfermedad es mortal. Pero cuando hablamos de Jesús, Jesús llega y comienza a ministrar, gloria a Jesús, y los evangelistas empiezan a dar a conocer, gloria a Jesús, que no solamente había una enseñanza elocuente y desafiante, sino que también Él tenía, aleluya, poder sobre la mortalidad, sanando a individuos, familias, pueblos y naciones. Fíjate cómo la Biblia habla
acerca de que si mi pueblo, en el libro de Crónicas, en primera de Crónicas 7, nos está hablando acerca de que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, acuérdate, está hablando de un pueblo, no está solamente hablando de una etnia o de una familia, una etnia de cualquier país. Gloria a Jesús. Está hablando acerca de un pueblo, gloria a Jesús, de una nación, aleluya, que si se humilla, entonces dice la palabra que yo perdonaré sus pecados. Dice, hablando en Crónicas, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Jesús. Por eso que Dios tiene mucho interés en sanar, gloria a Jesús, al pueblo. Por eso hay sanidades dentro del ministerio de Jesús, se manifiestan estas sanidades. Gloria a Jesús. Te voy a decir más. Fueron 35 las sanidades que Jesús hizo durante su ministerio. Gloria a Jesús. Sí, 35 que tenemos información directa de quienes él sanó. Por ejemplo, sanó ceguera, sanó fiebres, parálisis, mudez, sordera y sangrado. Como se adjunta en los 3 evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, son un buen indicador de la confiabilidad del suceso. Eso quiere decir que si por boca de 2 o 3, se da este tipo de afirmación de que Jesús sanaba, era porque Jesús sanaba. No había otra manera de pensar de que Jesús no podía sanar, porque 3 evangelistas hablan acerca de estos mismos acontecimientos. Como punto aparte, quiero preguntar, ¿cómo yo puedo sanar a un manco? De hecho, la Biblia habla que Jesús sanaba a los mancos. El maestro bíblico y autor del libro Jesús en el siglo XXI, doctor Martiel Narváez, analiza este importante suceso. Gloria a Jesús. Te voy a llevar al capítulo 15 de San Mateo, versículo 30. Y dice la palabra del Señor: y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Gloria a Jesús. Mira bien, él está hablando de que le llevaron cojos. Gloria a Jesús. Cojos quiere decir que la persona tiene sus 2 pies. Gloria a Dios. Pero uno de ellos es quizás por algún suceso, algún accidente, pues quedó un pie más largo que el otro, o había un problema de quizás de los cartílagos que no le permitía caminar bien. Ciegos. Había gente que no podía ver, había gente que eran ciegos de nacimiento, y había gente que eran ciegos, gloria a Jesús, porque poco a poco iban perdiendo la visión. Cuando ahora mismo nosotros conocemos que después de los 40 años, pues todos tenemos que empezar a mirar al oculista, porque nuestra visión va disminuyendo. Gloria a Jesús. Mudos quiere decir que no podían hablar, su lengua se había trabado, sus cuerdas vocales quizás estaban atrofiadas y no podía articular palabras y no podía comunicarse. Y luego dice mancos. Cuando el analista, el doctor Martiel Narváez, escribe este libro, Jesús en el siglo XXI, gloria a Jesús, él identifica este evento. Jesús está sanando a un manco. ¿Cómo yo sano a un manco? Un manco quiere decir que le falta quizás una mano, o le falta un brazo. Gloria a Jesús. Quizás nació con un brazo quizás más corto, gloria a Jesús, o quizás nació con un brazo atrofiado. Pero Jesús lo sanaba. Jesús sanaba a los enfermos, y se consideraba en aquel entonces esta enfermedad quizás como una manera en cual la persona no podía utilizar sus 2 extremidades.
superiores, gloria a Jesús. Adicional también podía ser un manco que tuviera, gloria a Jesús, quizás la mano seca o que no pudiera tener movimiento en la mano y es como si no tuviera la mano, porque al no tener movimiento, no poder agarrar, no poder hacer nada, pues la persona no podía tener ningún tipo de uso para esa mano, gloria a Jesús. Pero aquí dice que Él los sanó, gloria a Jesús. Quiere decir, gloria a Jesús, de hecho la sanidad se da de forma de reproducción. Cuando se habla acerca de los mancos, la sanidad se da en forma de reproducción de las extremidades. O sea, si le faltaba el brazo salía. ¿Me está siguiendo? El brazo volvía a salir. Si estaba seca la mano, el brazo volvía a su normalidad. Si el brazo había nacido con un brazo más corto que otro, el brazo se estiraba, gloria a Jesús, porque era una sanidad de reproducción de la extremidad, gloria a Jesús, cosa que para el día de hoy sería fácil, ya que contamos con tecnología para hacer prótesis que reemplazaran las extremidades perdidas. Si tú pierdes un pie, te hacen un pie artificial y ya te pusieron el pie nuevamente. Gloria a Jesús, aunque no es tuyo, aunque es parte, pero te ayuda a mantenerte en pie. Igualmente sucede con la mano, te dan una prótesis y tú tienes un brazo, quizás con algo mecánico, pero esa es la tecnología de hoy en día. Ya para el tiempo de Jesús, esto no es el caso. Siendo que las personas no contaban con el recurso de hoy. El milagro de la sanidad tomaba un contorno mayor ante la sociedad imposibilitada de estos recursos. Gloria a Jesús. Quizás, no sé, para muchos conocimiento, pero se habla acerca de que George Washington, él no tenía dientes. En el tiempo de George Washington, pues se perdía mucha la dentadura por la falta de higiene bucal. Gloria a Jesús. Y se habla de que parte de la dictadura de George Washington era de madera. Gloria a Jesús. Muchos escritores, de hecho existe en los museos de Washington, existe la dentadura de madera, gloria a Jesús, de George Washington. Es una mezcla entre marfil y también parte de madera que fue puesta en la boca del primer presidente de los Estados Unidos. Los recursos que nosotros tenemos hoy en día son algo milagroso de parte de Dios, porque Dios es el que da el conocimiento para que los hombres y las mujeres puedan obtener y hacer las cosas que se están haciendo hoy en día. Por eso es muy bueno que también tengas en cuenta en algún momento buscar el libro y leer acerca de Jesús de Nazaret, también por nuestro amigo y doctor Martier Narváez. Gloria a Jesús. Jesús en el siglo XXI. Volviendo a Jesús, hablando de la sanidad, de las sanidades, te quiero decir que en Mateo, en Marcos, en Lucas, gloria a Jesús, hay hablando en el capítulo 8, el capítulo 8 de Mateo, capítulo 1 de Marcos y Lucas, capítulo 5 y 17, se da a conocer de 11 personas sanadas de lepra. Gloria a Jesús. No sé si has visto alguna vez o quizás si buscas en Google puedes encontrar lo que es la lepra. Gloria a Jesús, una enfermedad que abatía a las personas en la antigüedad. Gloria a Jesús, donde la persona era separada porque su piel se podría. Básicamente era una enfermedad que su piel se aclaraba, se ponía blanca y se iba pudriendo en vida la persona. Iba perdiendo extremidades, iba perdiendo parte de su cara y por último, pues la persona moría horriblemente. Y Jesús sanó a esta gente. Gente que estaban leprosos, Jesús la sanó. 11 personas sanadas de lepra. Y 7 personas sanadas de ceguera. También se encuentra, uno de estos ejemplos se encuentra en Mateo capítulo 9. Estos dos tipos de sanidad son de mucha relevancia y son de interés desde el punto de vista social y religioso. Pues los leprosos estaban separados de la comunidad por las leyes y los reglamentos de impureza ritual, y los segundos no podían ver
la compleja dinámica social y política, económica y religiosa que les rodeaban. Hablando de los leprosos, ellos eran declarados inmundos. Tenemos de parte de la Biblia, gloria a Jesús, también habla acerca de ellos, gloria a Jesús, y ellos vestían unas túnicas o unos mantos, gloria a Jesús, y ellos tenían que ir con una campanita sonando, algo que hiciera ruido, y ellos tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, gloria a Jesús. Y esta enfermedad era declarada por el sumo sacerdote. El hombre o la mujer tenía que ser llevado delante de ellos, y ellos daban la declaración si la persona tenía esta enfermedad o no. Y lo segundo, que eran los ciegos, pues ellos no podían ver nada. No sabían lo que le estaba sucediendo a su alrededor. No sabían lo que estaba sucediendo en la sociedad. No sabían lo que estaba sucediendo políticamente. No tenían conocimiento de lo económico y de lo religioso que sucedía a su alrededor. Por eso vemos a un ciego llamado Bartimeo. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Reina. Un ciego llamado Bartimeo. Gloria a Jesús, que él cuando escucha, porque no puede ver, escucha que Jesús viene de camino, entonces empieza a gritarle: Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos no podían ver por dónde venía Jesús, pero estaban escuchando que Jesús venía en el camino, y ellos se iban y se paraban en medio de los caminos a gritarle a Jesús para que tuviera misericordia. Gloria a Jesús, porque ellos no estaban alejados de todo tipo de acercamiento, sea político, social, económico o religioso. Las sanidades de Jesús que Jesús hizo tenían mucha correlación con el tiempo en que él se movía. Su relevancia ante los tiempos antiguos se sigue llevando durante el tiempo en que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo que sucedía en los tiempos pasados, antiguos, en el tiempo de Jesús, hoy en día está sucediendo. Hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que no sabe qué hacer, aleluya. Hay mucha gente que no tiene acceso, gloria a Jesús, a un cuidado médico, gloria a Jesús, correcto para poder cubrir sus necesidades. Y yo te quiero preguntar, ya después que hemos hablado acerca de estas dos tipos de enfermedades que Jesús sanó a los leprosos. Tenemos narraciones de 12, gloria a Jesús, y 2 de ellos se dieron cuenta que habían sido sanados y regresaron. Donde Jesús también tenemos relatos acerca de 2, y uno vino a dar gracias a Jesús, gloria a Jesús. Jesús les enviaba a presentarse a los sacerdotes para que ellos declararan su sanidad, gloria a Jesús, pero ellos, muchos de ellos no regresaban a darle gracias a Dios, sino que seguían hacia sus casas. ¿Por qué? Porque la enfermedad en el tiempo de Jesús era una separación inclusive de tu familia. Gloria a Jesús. Y en especial, si tú sufrías una enfermedad fuerte como la lepra, eras completamente separado del mundo en que tú vivías. Gloria a Jesús, en que tú vivías anteriormente. Eras completamente separado, tenía que irte con los leprosos, tenía que irte solo, gloria a Jesús, y evadirte por ti mismo ante las situaciones que te rodearan, gloria a Jesús. En el caso de los ciegos también era lo mismo, y en el caso de muchas de las enfermedades también era lo mismo, porque tenemos gente como gloria a Jesús, el cojo de la Hermosa, gloria a Jesús, que se llevaba todos los días a mendigar, gloria a Jesús, en la entrada de la iglesia, gloria a Jesús, porque no tenía ningún otro recurso para sostenerse, y mucha de esta gente morían porque no tenían cómo subsistir, gloria a Jesús. Y esto lo vamos a ver muy adelante, porque habían muchas sanidades que Jesús hizo en la vía de restaurar, gloria a Jesús, no solamente la salud de la persona, sino que también él quería restaurar a la persona
con sus familiares, con su entorno. Gloria a Jesús. Él quería, las sanidades de Jesús se basan en devolverle lo que el enemigo le quitó a aquellos que habían sido marginados porque tenían una cierta enfermedad. Hoy vemos eso muy a menudo. Gloria a Jesús. Vemos como gente, pueblos y tribus, naciones marginan a las personas porque no saben quién trae la enfermedad en su cuerpo. Ahora pregunto yo, ¿por qué unos eran sanados y otros no? Si cuando Jesús estaba sobre la tierra, Él los sanó a todos. ¿Cuál es la razón por la cual las sanidades de Jesús no son tan comunes el día de hoy? Gloria a Jesús. Te voy a decir algo más. Antiguamente en los pueblos habían gente que sanaban. Habían gente que tenían una comunicación con Dios tan directa que ellos eran esperados en los pueblos para que la gente fueran sanada. De hecho, cuando Jesús sube al cielo, gloria a Jesús, en los Hechos de los Apóstoles narran que los enfermos se ponían en el camino para, aunque sea la sombra de Pedro, pasar sobre ellos y los sanara. Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué no todos son sanos? ¿Por qué unos son sanos y otros no? ¿Cuál es la razón? Si miramos dentro de la época en que Jesús andaba sobre la tierra, se habla de muchos otros rabinos que también hacían milagros de parte de Dios. Gente que había alcanzado una intimidad, y subraya eso, intimidad con Dios. Y las sanidades fluían a través de ellos. ¿Cuál era la diferencia de ellos o del ayer al día de hoy? Te voy a llevar a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Jesús. Para que la sanidad de Jesús pueda fluir en y a través de nosotros, debemos experimentar un cambio. La experiencia cristiana no está basada en emociones, sino en hechos. Es por tanto que aquellos que se acercan a Él deben de creer en fe. Gloria a Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Para tú poder ser sanado, tienes que creer que Jesús te puede sanar. Para tú poder ser levantado de tu cama por algún tipo de enfermedad, para que tú puedas ser restaurado por medio de Jesús para cualquier cosa que te haya separado de tu familia. Y te voy a decir que no es nada fácil el tener que separarse de la familia cuando uno está en el hospital. Básicamente en el hospital, al estar uno, y por experiencia propia, pues sé que en mucho tiempo en el hospital como que te va trayendo un tipo de nerviosismo, desesperación, gloria a Jesús, la cual pues te hace pensar y recapacitar mucho en lo que quedó atrás. Es por lo tanto que es necesario que nosotros tengamos fe para poder ser sanados. La sanidad tiene que venir por medio de la fe y de una intimidad con Dios. Porque ¿cómo Dios te puede sanar y luego te vas a perder? Conocí a un joven llamado Carlos que el Señor permitió, y lo digo así, permitió que lo atacara una enfermedad y de ella murió. Gloria a Dios. Y su abuela pues le reclamaba mucho, una mujer de Dios, le reclamaba mucho al Señor por su nieto, diciéndole: Señor, ¿por qué te lo llevaste si era un hijo tuyo? Y a la verdad que Carlos era un joven que buscaba a Dios.
Gloria a Jesús. Pero en esa noche del velorio, el Señor le habló a ella y le dijo, Él me dijo que si se iba a perder, mejor que me lo llevara. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si Él conoce tu presente y tu futuro, entonces es mucho más fácil acatar la voluntad de Dios, ¿no? Mucho más fácil de que seas una sanidad, es mucho más fácil acatar la voluntad de Dios, sea que nos guste o no. Gloria a Jesús. Hay que tener fe de que Él es real. Hay que tener fe de que Él tiene todo el poder. Hay que tener fe de que lo imposible se hace posible en Él. Esta fe se logra mediante una relación directa con Dios. Y tenemos muchos ejemplos acerca de esto, especialmente de los evangelios, los evangelistas Marcos y Lucas. En el capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos dice, hablando de Jesús, fíjate, el Hijo de Dios, gloria a Jesús, que está sobre esta tierra. Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn. Gloria a Jesús. El Hijo de Dios necesitaba tener una comunicación con Dios. Y en Marcos capítulo 1, versículo 35 nos dice, levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose de mañana, gloria a Jesús. A veces nosotros estamos enfermos y no nos damos cuenta por qué estamos enfermos. Gloria a Jesús. No nos damos cuenta de que, gloria a Jesús, puede ser que Dios quiere obrar un milagro en nuestras vidas. Y por eso la enfermedad vino sobre nosotros. Otros han nacido enfermos. Otros tienen una enfermedad hereditaria. Pero a la verdad que Dios se quiere glorificar y mediante nuestra, ¿cómo te puedo decir? Nuestra comunicación o nuestro estar en la presencia del Señor, nuestra oración, nuestra intimidad con Dios, gloria a Jesús, es que nosotros vamos a lograr, gloria a Jesús, que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros, sea que seamos sanados o sea que no seamos sanados, porque esto no quiere decir que vas a ser sanado por completo. Quizás no seas sanado de una cosa y no seas sanado de otra. Es cuestión de nuestra intimidad o nuestra comunicación con Dios. Por eso Jesús se levantaba de mañana y siendo aún muy oscuro, dice la palabra en el versículo 35, capítulo 1 de Marcos, dice que levantándose de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas capítulo 5, versículo 16, también nos habla acerca de Jesús y nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gloria a Jesús. Y en Lucas 22, 44 también nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Jesús. Fíjate la intensidad de la comunicación, de la intimidad con Dios de Jesús. No en balde, cuando Jesús salía en el ministerio, todos los que se allegaban a él salían sanos. Eran sanados. Los ciegos, los cojos, los mudos, los que tenían fiebre, los que tenían cualquier enfermedad terminal, gloria a Jesús, eran sanados porque el poder de Dios fluía a través del siervo de Dios, del Hijo de Dios, del hombre de Dios, de aquel que al direccionar su dedo hacia ti, produce en ti esa inmensa gracia de fe y sana tu cuerpo de cualquier enfermedad. Por eso cuando Jesús llega a Capernaum y llega a casa de Simón y es
Entonces la suegra de Pedro está con la fiebre, él la sana, y al todo el mundo oír que Jesús había hecho este gran milagro, vinieron a casa de Simón y también le trajeron los enfermos y fueron sanados. Por esta relación con el Padre, Jesús hacía sanidades. Esto se conoce como el poder de Dios, y ese poder quiere morar en ti y en mí. En este tiempo de calamidades y enfermedades que atentan contra la integridad y la buena salud, le toca a la Iglesia de Jesucristo sentar las bases del reino de Dios y dar a conocer a otros el poder revelador de Jesús al obrar en sus imposibilidades. Pero esto solo se puede lograr si nuestro fundamento es sólido. Si nuestro fundamento como hijos de Dios es sólido, nosotros vamos a orar, gloria a Jesús, y el enfermo va a sanar. Una de las cosas que yo aprendí con mi amigo Pastor Comesaña es que él, cuando iba a orar, gloria a Jesús, por una persona, iba orando creyendo que Dios le iba a sanar. Si él no creía que Dios le iba a sanar, no oraba. Gloria a Jesús. Pero él iba a orar, y todos los que iban a orar hacia donde él para orar, gloria a Jesús, él oraba para que el Señor lo sanara. Por eso cuando yo oro por una persona que está enferma, yo oro para que el Señor la sane. Yo no estoy orando para que el Señor maybe haga su voluntad, maybe le puede sanar. No, yo creo que Dios te va a sanar. Cuando yo oro por ti, yo creo realmente que Dios te va a sanar. He aquí el por qué las sanidades de Jesús no se muestran mucho como en el pasado. La gente del pasado dependía de que un milagro de sanidad tuviera su momento en cualquier hora. ¿Lo hacemos así hoy? Creo fielmente que Dios dio conocimiento a los médicos para poder crear medicamentos que benefician la humanidad. De hecho, los médicos existen desde mucho tiempo. Pero ¿qué sucede cuando el médico no puede usar su conocimiento? Cuando todo se ha vuelto un caos y solo se ve mortandad a nuestro alrededor. ¿Qué sucede? Quiero llevarte, aparte de la historia, gloria a Jesús, un momento de pandemia sobre esta tierra. Se llamó la peste negra, o la peste bubónica, o la muerte negra, Black Death en inglés, causado por una bacteria, por la bacteria Yersinia pestis. Ha sido una de las pandemias más devoradoras en la historia de la humanidad. Afectó a Europa en el siglo XIV y alcanzó su punto máximo entre el 1347 y 1353. ¿Cuántos años son? 6 años. Donde esta pandemia estuvo sobre la humanidad y matando a más de 1/3 de la población europea. Gloria a Jesús. ¿Te suena algo parecido el día de hoy? Jesús quiere sanar. Aquí tienes otra información. El día del armisticio de la Primera Guerra Mundial, en el 1918, el mundo ya estaba combatiendo otra batalla. Había estallado la gripe española, una pandemia que al final mató a casi 3 veces más personas que los 17 millones de soldados y civiles que fallecieron durante la llamada Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Gloria a Jesús. Las enfermedades siempre han existido. Las enfermedades siempre han estado sobre la tierra. Las enfermedades siempre han estado alrededor nuestro. Gloria a Jesús. Siendo algo separatista de aquellos que amamos, aquellos que queremos. Gloria a Jesús. Pero Jesús vino a sanar. Ahora, ¿quién puede sanar? ¿Quién se compadece tanto de nosotros y de la humanidad que puede sacrificarse por ellos y por ti?
¿Sabes qué? En Juan 3:16, y todos nosotros lo conocemos, los que conocemos a Jesucristo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que Dios quiere darte, vida eterna. Quiere bendecirte, quiere levantarte, quiere sanarte, quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida, las cuales tú no conoces, pero Dios quiere hacerlas porque Él se place en bendecirte, en ayudarte, en darte fuerza, en darte alivio. Dios te puede sanar. En Mateo 8:7 dice la palabra, y Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Gloria a Jesús. Dios va a sanarte en este día. Si estás enfermo por algún tipo de enfermedad, gloria a Jesús. No importa el nombre que sea. Yo creo que la iglesia hoy en día tiene que ponerse en su lugar y comenzar a orar para que Dios comience a sanar esta tierra. Para que Dios comience a sanar esta nación. Gloria a Jesús. Donde tú vives, gloria a Jesús, sea en Argentina, sea en Colombia, sea en Canadá, en Europa, en España, en Barcelona, o vives aquí mismo en Miami, en la Florida, donde quiera que tú vives, Dios va a sanarte. Lo único que tienes que hacer es creer y comenzar a tener una relación con Dios, y Dios va a sanar. Las sanidades de Jesús son una realidad no tan solo para el mundo antiguo, sino que siguen siendo una realidad para el día de hoy. Solo necesitamos creer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido tu hermano y amigo, el pastor Freddy Velázquez, de la Iglesia Cristiana Mahanaim 2, en el 1904 East St. George Avenue, en Linden, New Jersey. Y ahí te esperamos este domingo. Vamos a orar para que Dios bendiga tu vida y sane tu enfermedad en esta hora. Si tú lo crees, extiende tu mano y vamos a orar. Yo creo que Dios te puede sanar. Yo creo que Dios puede hacer un milagro en esta hora. Padre Celestial, Padre Santo, creo, Señor, y me pongo de acuerdo con aquellos que han estirado su mano, Señor, y han declarado que ellos creen que tú lo puedes hacer. Y están dispuestos, Señor, a tener una relación contigo, una búsqueda de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás allí y estás escuchando su ruego, estás escuchando su clamor, estás mirando sus lágrimas, Señor. Y tú sanarás, Señor, porque a ti te place hacerlo, porque cosas grandes has hecho y muchas, Señor, seguirás haciendo. Y en este tiempo, Señor, donde hay muchos, Señor, que están esperando un milagro en una cama de hospital, quizás en la cama en su casa, Señor, quizás en su sofá, su mueble, gloria a Jesús, quizás está en el carro, no sé, pero tú, Señor, sabes en dónde están y cuál es su necesidad. Te pido que les sanes en el dulce nombre de Jesús, Señor, te lo pido, por los méritos alcanzados por mi Jesucristo de Nazaret. Yo creo en un milagro de sanidad para mis hermanos que están ahí esperando en ti, para los amigos que también están esperando algo especial de parte tuya. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Como vuelvo y te digo, este ha sido el pastor Freddy Velázquez de la Iglesia Cristiana Mahanaim. Gloria a Jesús. Nos puedes encontrar a través de esta página, Luis A. Velázquez. Gloria a Jesús. También nos puedes encontrar a través de la página de nuestra iglesia, Campamento de Dios Mahanaim 2. Gloria a Jesús. Y también bajo el canal nuestro de YouTube, Gloria a Jesús, Pastor Luis Velázquez. Allí te esperamos para bendecir tu vida. Gloria a Jesús. Y sin más para decirte, te quiero bendecir en esta hora. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te bendiga y te guarde y ponga en ti paz. Dios te bendiga y será hasta el domingo a las 11 de la mañana cuando nos volveremos a ver aquí y en nuestro lugar de reunión
allí en el 1904 East St. George Avenue. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.